Bueno, buenas noches, queridos colegas. Básicamente tenemos unos 25 participantes, ¿no? Más o menos. Correcto, A ver, doctor. vamos. Bueno, un Sí, poquito más, casi alrededor de 30 participantes, doctor. perfecto. Buenas noches, doctor. Siguiendo un poco 32. la 32, 32, perfecto, perfecto. Sí, vamos a tratar de hacer una clase coloquial, no como las que se dictaban en la universidad cuando nos tocó cursar hace mucho tiempo, donde, bueno, concurríamos a la universidad y presenciamos una clase una clase magistral dada por un profesor que estaba en un atrio, no se podía hacer preguntas, solo tomar nota y uno estudiaba, aprendía el derecho en solitario. Esa forma de enseñar el derecho, sobre todo a partir del ejemplo que nos marcan las universidades anglosajonas, que son las mejor calificadas por por las distintas organizaciones que hacen lo propio en el mundo actual, las que utilizan el sistema dialógico de aprendizaje son las que están a la vanguardia de los rankings, ¿no? De universidades. Y de hecho, bueno, en un momento, siguiendo un poco a Newman, nos preguntábamos, ¿uno para qué concurre a la universidad? Concurre seguramente en búsqueda de la sabiduría. Esa sabiduría, como les dije, no se adquiere ya de manera en solitario, monológicamente, sino que se adquiere dialogando. A través del diálogo uno aprende, decía Newman, como les dije, que sabiduría no consiste en atiborrar la mente de datos, no consiste en acumular conocimientos, sino que la sabiduría pasa por otro lado, pasa por adquirir una suerte de lo que se denomina hábito filosófico, capacidad de adquirir un sentido crítico, leer un texto o escuchar una charla, criticar o poner una opinión propia y contraponerla por ahí con la del profesor. Entonces, en esa relación de diálogo, de intercambio entre la persona que expone y las personas y el auditorio, las personas que integran ese auditorio, el debate se enriquece y el conocimiento se fija de otra manera. Así que un poco el propósito de esta charla, el homenaje al querido profesor Carlos Santiago Nino, vamos a tratar de emular lo que él nos enseñó en una clase que tuvimos en la Universidad Nacional de Buenos Aires con él en la década del 80, que se denominaba el concepto del derecho. Una gran clase. Bueno, Carlos Santiago Nino, ya todos saben, fue un filósofo del derecho argentino, se graduó en la Universidad Nacional de Buenos Aires y se graduó como doctor en Derecho por la Universidad de Oxford en 1977, siendo uno de sus directores de tesis nada más y nada menos que Finis. Así que, bueno, fue un reconocidísimo jurista en la República Argentina, al tiempo que dictaba clases de Derecho en la época que tuve la suerte de asistir con él a esta materia que les mencioné. También asesoraba al presidente de la República, al doctor Alfonsín, integrando el Consejo para la Consolidación de la Democracia. Así que la idea de hoy, rindiendo un poco un homenaje, porque Nino es muy complicado para tratar de, de explicar, de exponer sus distintas tesis o visiones de tanto de la Constitución como del país de manera integral que él hacía, ¿no? Así que la idea va a ser, tenemos tres charlas. En esta primera charla no vamos a seguir tanto uno de sus textos, que es el que nos convoca hoy para analizar las características de la anomia que él describe, la anomia boba, un país al margen de la ley, ese es el texto de él, sino que vamos a arrancar con otro texto muy voluminoso, pero interesantísimo, que tiene que ver con principios que él esboza sobre el constitucionalismo en general en Argentina, cuáles son las características y más. Así que, dada alguna cuestión que quiero resaltar, vinculado obviamente a la anomia, el propósito de esta primera charla va a ser adentrarnos en las posiciones de Nino respecto del constitucionalismo, las visiones que tiene de los sistemas presidencialistas, los sistemas parlamentarios, que son los que siguen por lo general los países de la Europa Central, eh, diferenciándonos con los que la mayoría de los países latinoamericanos seguimos, que son los sistemas presidencialistas, cuáles son sus características y de qué manera se ha generado este fenómeno que Nino describe
como anomia, ¿no? Como anomia, con los bloqueos y los perjuicios que ocasiona el desarrollo de los países. Especialmente yo me voy a referir a la anomia institucional a lo largo de estas 3 jornadas que vamos a tener, haciendo hincapié en cómo se manifiestan estos fenómenos, básicamente en el funcionamiento de los poderes judiciales de Argentina y de algunos otros países que hemos seleccionado, sobre todo también analizando, vamos a tratar de analizar de qué manera entendemos nosotros que se está generando este fenómeno de la anomia en los diálogos interjurisdiccionales que desarrollan las distintas cortes estaduales, tribunales constitucionales en algunos casos de América Latina o cortes supremas de justicias estaduales, en el caso de Argentina, Uruguay, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuál es la pretensión que vemos en la Corte Interamericana a partir de la cantuta, de trabajadores cesados del Congreso, esta idea de imponer una suerte de stare decisis dentro del sistema interamericano de derechos humanos y la resistencia que han tenido algunos países o el acatamiento que han tenido otros y ver de esta manera si el fenómeno que describe Nino está presente. En primer término, me gustaría mostrar una placa que tiene que ver con la ponderación que la gente hace de los distintos poderes judiciales de América Latina. ¿La podemos mostrar? Listo, doctor, un momento. Bien, veamos usted, yo en este caso, esta placa es parte de un trabajo, es Páginas 62, de un trabajo que les he enviado para que lo tengan como material de referencia, me parece que es interesantísima. La placa muestra la evolución o el promedio de las imágenes de los distintos poderes judiciales, como vemos en América Latina hay una media latinoamericana que se ubica aproximadamente en un 28% de aprobación de la ciudadanía de los distintos habitantes de los países que integran el sistema interamericano o que integran América toda. Y vemos, yo recuerdo el guarismo o el nivel de aprobación que tuvo la justicia cuando Carlos Santiago Nino, como les dije, era asesor del presidente de la Nación y se desarrolló el juicio a las famosas juntas, ¿no? Vamos a ver también que parte del problema que tiene Argentina respecto a la anomia es justamente las interrupciones que hemos tenido a partir de 1930 del orden institucional, un fenómeno que se ha dado en toda América Latina. Pero la cúspide de la ponderación de la ciudadanía respecto a la imagen del Poder Judicial la tuvimos en 1985-86, cuando se celebró, y poco tiempo después, el juicio a las juntas, a ese grupo de militares que encabezaban las 3 Fuerzas Armadas de la República Argentina cuando se destituye al gobierno constitucional en 1976 y se lo juzga por haber cometido delitos graves contra la humanidad, crímenes de lesa humanidad, desaparición forzada de personas. En ese momento, como les dije, entonces el Poder Judicial, después de la condena que emite, obtiene la máxima aprobación que yo tengo conocimiento en la República Argentina, que fue alrededor de un 76% de aprobación. Fíjense cómo hemos caído. ¿Eh? Desde el 2000, de 1995 a 2024, Argentina ha caído de ese 76% a un 22%. Y somos un país federal, nosotros, integrado por 23 provincias y una jurisdicción que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Obviamente que en las distintas jurisdicciones, como cada una de ellas organiza sus poderes judiciales, la ponderación de la imagen del Poder Judicial varía de jurisdicción en jurisdicción, pero en promedio está en el orden de entre el 20 y el 28%. Hemos caído mucho. En gran parte, como vamos a explicar, es producto de la situación de anomia que Nino describe también en su libro, que luego la profesora Paola Gargalo ratifica y relanza y determina, desde luego de 30 años de haber escrito Nino ese libro, se hace
una representación de la obra y se destaca que esos problemas que había señalado el profesor Nino todavía se mantenían vigentes. Bien, eh, la verdad que el libro de Nino arranca con una anécdota personal que me parece que es digna de contar, ¿no? Él describe, a los efectos de clarificar, de poner ejemplos claros de cómo el fenómeno de la anomia, este incumplimiento sistemático que tenemos los argentinos de no cumplir con las normas esenciales de convivencia, él los describe de manera brillante en la descripción, valga la redundancia, de una jornada normal en la vida de un argentino, ¿no? Y él dice, bueno, que este argentino, suponemos que es el propio Vigo, no el propio Vigo, el propio profesor, no creo, pero bueno, Nino dice, una persona se levanta a la mañana, baja a la calle a comprar su desayuno y a comprar el diario, y va a la cola del kiosco de diarios, en esa época todavía se vendían diarios en soporte papel, y se encuentra con una cola de 3 o 4 personas que estaban esperando para comprar el diario, y mientras que esa actividad le iba a demandar unos 10 minutos aproximadamente, automáticamente al ingresar en la cola en último lugar, ingresa por delante de todos los que estaban haciendo cola otra persona, le deja un billete al dueño del kiosco y se lleva el diario sin pedir permiso, sin pedir disculpas. Bueno, primera actividad. Segunda actividad, el profesor describe que tenía, la persona que él individualiza, pone como ejemplo, tendría que ir a su trabajo. Entonces toma la decisión de ir en el auto, podría haber ido en colectivo, pero toma la decisión de ir en el auto, y ahí comienza nuevamente un proceso de anomia. eh, el descontrol que Buenos Aires todavía tiene respecto del tránsito, no se respetan las sendas peatonales, no se respetan los carriles, pone como ejemplo que una persona dobla delante de él, estaba en el tercer carril y dobla a la derecha sin poner una luz de giro, una señora que intenta cruzar una calle por una senda peatonal, lo hace, intenta 1 o 2 veces hasta que los autos le pasan muy cerca y tiene que retroceder, no puede cruzar, ni siquiera con el semáforo habilitado, o otro transeúnte que, a pesar de tener el semáforo rojo con una camioneta, cruza a toda velocidad por una intersección de calles, violando esa luz roja. Bueno, el personaje llega por fin al trabajo a la mañana, y obviamente estaba todo el estacionamiento de la calle ocupado. Así que el único hueco que encuentra para estacionar su auto y dirigirse a su oficina es una rampa para peatones, para gente con discapacidad. En las esquinas en Argentina tenemos unas rampas para que las personas con algún problema de discapacidad crucen por ese lugar, y él estaciona el auto ahí, pone las balizas para decir, bueno, en un minutito bajo, y es una manera sistemática y metódica de violar las normas vigentes, las normas de tránsito. Está prohibido estacionar en ese lugar. Sube a la oficina, a media mañana se acuerda que tiene que comprar un repuesto para su computadora, se dirige al negocio donde tenía que comprar el repuesto para la computadora, le pide el producto al vendedor, viene al vendedor y le dice cómo lo va a pagar. Y no, lo pago al contado. Y bueno, ¿necesita factura? O se lo vendo sin factura. Sin factura vale 10, con factura vale 15. No, bueno, dámelo sin factura. Entonces, compra el producto sin factura y claro, no se paga, uno compra sin factura, no se pagan impuestos, no se pagan ganancias, no se pagan aportes, contribuciones. Todo eso genera en la sociedad un problema de financiamiento de los hospitales, de la seguridad social, del pago de pensiones, jubilaciones, la asistencia social, por justamente adquirir una mercadería en lo que denominamos nosotros en negro, sin que el Estado perciba lo que tiene que percibir por esa transacción, que es lo que marcan las leyes vigentes. Luego de ese episodio, se acuerda que tenía que ir hacer un trámite en la municipalidad. Alrededor del mediodía se va hacia la municipalidad, llega y hay una cola tremenda en la oficina pública. Mientras estaba esperando, luego de media hora de espera de hacer la cola, se acuerda que tenía un amigo en la oficina
le manda un mensaje y le comenta que estaba en la cola. Le responde el amigo, bueno, dirigite por caja 4. Ahí vas a encontrar una chica de pelo corto, decile que vas de mi parte, te va a atender enseguida. Dicho y hecho, hace lo que le había dicho el amigo, llega a ventanilla 4, se presenta, dice que venía de parte de la persona que le había dado la indicación, lo atienden inmediatamente, le sellan toda la documentación y al término de 5 minutos se va de esa oficina pública. Y bueno, así termina el día caótico, luego del trabajo regresa a su casa esta persona y se da cuenta de todo lo que había vivido, el caos, la falta, la violación sistemática a las normas vigentes de tránsito, a las normas de convivencia. Y así está el país, así es Argentina, y se acuesta y la última reflexión que hace antes de acostarse es: sí, ¿cómo puedo resolver este problema? Y bueno, después nos pone una solución Nino en su obra también magistral y me parece que de mucha actualidad todavía esa solución que él brindaba para resolver el problema sistemático y crónico que tienen los países latinoamericanos en general y en Argentina en particular, y que son una de las causas que él describe como las responsables de la eh, imposibilidad de que los países como Argentina se desarrollen, adquieran niveles de desarrollo económico, social, cultural, acordes al merecimiento que tiene la población en general. Así que bueno, independientemente de lo que plantea en la introducción del libro, hoy nos vamos a referir a algunos aspectos que Nino destaca de la otra obra que tiene que ver con el constitucionalismo y las características de este fenómeno, que compara él cómo se da en Europa continental y compara cómo se da en los países de Latinoamérica que siguen el modelo presidencialista que nace a partir de la sanción de la Constitución de Filadelfia en Estados Unidos en 1787. Bien, ¿podemos pasar a las láminas, estimado? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, vamos a pasar entonces un poco a la 2. No sé si las puedes pasar vos o las paso. Sí, A ver, doctor, no se me preocupe, yo las pongo. paso. Pasamos a la segunda entonces. Bien, un poco está la descripción del profesor Carlos Santiago Nino de básicamente los principales logros que alcanzó, independientemente de lo que mencioné, también fue obviamente docente de filosofía del derecho en la Universidad Nacional de Buenos Aires y también de prestigiosas universidades del Reino Unido y de Estados Unidos. Entonces, los fundamentos del constitucionalismo básicamente implican que todo proceso constitucional, Carlos Santiago Nino habla de dos contenidos vinculados al derecho constitucional: un sentido mínimo de constitución y un sentido amplio, obviamente entendiendo a la constitución como la ley fundamental que organiza el Estado y determina la relación existente entre gobernantes y gobernados, una posible definición de derecho constitucional. En sentido mínimo, el constitucionalismo implica una organización del poder, organización del poder, que en América Latina adquiere, o en el hemisferio americano adquiere una característica y en el derecho continental europeo o en Europa adquiere otra. Pero básicamente este sentido mínimo de constitucionalismo solamente está referido a esta característica que es la organización del poder. Esto lo vemos claramente en la Constitución de Filadelfia. Ustedes recuerden que en 1787 el constituyente norteamericano solamente pensó en estructurar, organizar, atribuirle competencias únicamente a los tres departamentos del poder. Se dividió el poder siguiendo a Montesquieu y Locke en tres
grandes departamentos, dos vinculados, dos con una fuerte raíz popular. Me refiero al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, departamentos que van a ser cubiertas sus vacantes a través del voto popular, de manera directa en un caso, de manera indirecta en otro, pero siempre el voto popular. Y un tercer departamento del poder, que es el Poder Judicial. Entonces, el sentido mínimo de constitucionalismo implicaba esto. Se ve reflejado en la Constitución de Filadelfia porque solamente eh, la Constitución de 1187 estaba regulando este aspecto, esta dimensión del derecho constitucional. No olvidemos que hay, o básicamente hoy podemos distinguir dos dimensiones. La dimensión del derecho constitucional de la libertad y la dimensión del derecho constitucional del poder. Bien, en el sentido mínimo que describía Nino, los norteamericanos, en su primer ensayo, solamente se ocuparon de una de las dimensiones: cómo regulamos el poder. Recién la regulación del derecho, y eso lo hicieron obviamente porque era una constitución de neto corte y un naturalista, y se pensaba que no era necesario regular de manera expresa los derechos, las declaraciones y las garantías que tenemos los ciudadanos en esta coexistencia que tenemos entre nosotros y en la relación que tenemos con el poder constituido, con los órganos del poder. Luego de pocos años se dieron cuenta en 1790 que era necesario incorporar derechos y garantías de manera expresa, y por eso en 1990 se incorporan las 10 primeras enmiendas, en 1790 se incorporan, antes que aparezca la Constitución francesa, se incorporan las 10 primeras enmiendas donde ya empiezan a conferirse de manera expresa, escrita, derechos y garantías que hacen al principio de autonomía, al principio de dignidad de la persona humana, si bien de manera más presente el fenómeno o la idea de dignidad humana aparece en la Constitución de Bonn de 1949 como respuesta a los crímenes que se habían cometido en la Segunda Guerra Mundial. El constitucionalismo reacciona de esta manera. Pero ya, obviamente, había un sentido, una creencia, una idea de que era necesario conferirle al ser humano dignidad, eso a través del reconocimiento de derechos. Estos dos elementos, la regulación en ambas dimensiones, tanto en el derecho constitucional de la libertad como en el derecho constitucional del poder, Nino las describe como un sentido amplio de constitucionalismo. No sentido mínimo, sino sentido amplio. El constitucionalismo debe satisfacer, debe regular, debe contener normas que se ocupen de estas dos partes que debe tener toda constitución. Un ámbito de libertad donde la regla básica es que los seres humanos podemos hacer todo aquello que no está prohibido. De hecho, bueno, en el caso argentino, el artículo 18 de nuestra Constitución consagra el principio de legalidad a través de la siguiente frase: ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. La regla entonces es que podemos hacer todo que no esté expresamente prohibido por la norma. No es necesario que la norma nos habilite. Bien, en contrario sentido, en lo que tiene que ver con la dimensión del derecho constitucional del poder, los órganos del poder van a poder realizar aquello para lo cual están expresamente habilitados. En el caso argentino, el artículo 75 de la Constitución Nacional regula las atribuciones del Congreso. ¿Cuáles son las atribuciones del Congreso? ¿Qué puede hacer el Congreso, el Poder Legislativo? Luego tenemos un artículo, el 99, que está vinculado a las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo. ¿Qué puede hacer el presidente? Y por último, los artículos 116 y 117 describen cuáles son las competencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las leyes luego inferiores, o las leyes que se desprenden del texto constitucional, cuáles son las competencias que le van a corresponder a los tribunales inferiores de la Nación. Pero en este ámbito la regla es que los órganos del poder constituido van a estar habilitados a hacer expresamente lo que la ley los autoriza a hacer. Pasamos a la siguiente placa. Bien, este es el libro que les decía, ¿no? Los fundamentos del derecho constitucional. Y acá en lo que sigue de la organización
constitucional es importante destacar algunas salvedades que ya vamos a ver seguramente más adelante, pero que tiene que ver cómo se organiza el fenómeno del constitucionalismo en el derecho continental europeo y cómo lo hace en el Reino Unido. Hace poco estuve en Ecuador y le pregunté, dando una charla en una universidad, me habían invitado a dar una clase, y le pregunté a los alumnos cuál era la norma más importante de Ecuador. Yo esperando que me respondieran que era la Constitución, pero no fue así, me dijeron la ley. Y claro, esto obedece a que los órganos, sí, los órganos que administran el servicio de justicia en Ecuador solamente están autorizados a aplicar la ley. Nunca pueden ellos porque tienen control concentrado de constitucionalidad, eh, cotejar si las leyes que están aplicando son conformes a la Constitución, conformes al derecho convencional. Esa es una atribución que está reservada al Tribunal Constitucional o al tribunal específico, como ocurre en el caso de Europa. En Europa, la división del poder, el departamento del poder, la dimensión del derecho constitucional del poder, se caracteriza por dividir al poder en dos estamentos. Solamente tenemos poder ejecutivo y poder legislativo, no así poder judicial. El Poder Judicial, o lo que conocemos nosotros en el hemisferio americano como Poder Judicial, en Europa es un apéndice del Poder Ejecutivo y es un órgano administrativo que se encarga de administrar, valga la redundancia, el servicio de justicia. No son poder del Estado básicamente porque no participan del sistema de check and balance, del sistema de frenos y contrapesos que vemos sí en la Constitución de Estados Unidos, donde el Poder Judicial es un órgano por división tripartita. Ahora vamos a reparar un poco en este aspecto. Pero básicamente entonces, en los sistemas de control de constitucionalidad europeos, se sigue este esquema, hay una división bipartita, el poder, y esto lo vimos en Francia, el poder más importante de Francia, luego de la Revolución Francesa, era el Parlamento. Y la constitución que dicta Francia en 1191 no fue una constitución dirigida al ciudadano francés, fue una constitución dirigida al Parlamento, al legislador ordinario que tenía que regular los derechos contenidos en esa constitución a través del dictado de leyes, que era la norma más importante del ordenamiento jurídico y era digamos que el sistema decimonónico, legalista decimonónico, estaba basado en la vigencia o la preponderancia de la ley como norma rectora de la convivencia en sociedad. Bien, entonces tenemos sistemas europeos que siguen controles concentrados de constitucionalidad, que nacen, si bien hay un surgimiento palmario y evidente a partir de la Constitución de Austria de 1920 y Kelsen ordenando ese sistema de control de constitucionalidad a través de la creación de tribunales constitucionales que no son poder del Estado. Como recuerdan, nosotros legamos del derecho constitucional romano el principio de contraposición, esta idea de que el poder debe, para no abusar, para que no se extralimite, debe estar contrapesado y tienen que haber controles recíprocos. El cónsul controlaba el Senado controlaba el pretor, y se iban controlando recíprocamente, mutuamente. Esto se conoce, es uno de los principales legados del derecho constitucional romano, como también el principio ultra vires, ¿no? Que implica que la norma inferior debe adecuarse a la superior y si no hay adecuación, la norma inferior es inválida. Bien, es, como dije, son dos de los principales legados del derecho constitucional romano, que en el caso del derecho europeo, esto describe Nino, no es tripartidista, sino que, perdón, no es tripoder, sino que existen dos poderes que son los que van a estar contrapesándose. Por lo general, estos sistemas utilizan, perdón, bueno, establecen el control, como dije, de constitucional concentrado, que lo vemos primeramente en Austria en 1920. Si bien ya había un antecedente en la Constitución suiza de 1874, el artículo 113.1 y el 114.3 bis ya establecían tribunales constitucionales y sistemas de control de constitucionalidad concentrados.
Hay una primera etapa, como dije entonces, de aparición a partir de la Constitución de Austria de 1920. Luego de la Segunda Guerra Mundial aparecen los tribunales constitucionales, por ejemplo, de Italia en 1949, básicamente, y un tercer periodo es la aparición de los modernos tribunales constitucionales, sobre todo el de Portugal en 1976 y el de que consagra la Constitución Española de 1978. Ahí tenemos estructurado entonces el control de constitucionalidad, y los gobiernos se organizan básicamente a través de los regímenes parlamentarios, donde el jefe de Estado, que puede ser en el caso de las monarquías constitucionales, es el rey, que es el jefe de Estado, que tiene una función únicamente representativa. Por ahí en algunos países tiene derecho a disolver el Parlamento, a convocar a sesiones, etcétera, etcétera, pero básicamente las funciones que cumple son meramente protocolares. El gobierno reside en el Parlamento y el Parlamento elige luego un primer ministro, que es el que va a detentar la jefatura de gobierno y va a gobernar en la medida que exista consenso parlamentario, que tenga el apoyo fuerte del Parlamento, a punto tal de que, llegado el caso donde se pierda ese apoyo, se disuelve el Parlamento, se convoca nuevas elecciones y hay una nueva designación de un jefe de gobierno. Esto, como dice Nino, como escribe Nino, permite la flexibilidad que no tenemos en países de América Latina, porque los sistemas presidencialistas son a término, duran por lo general 4 años, 5 años en Panamá, antes en Argentina duraban 6 años, pero hoy por hoy duran ese periodo de gobierno, y si existe una pérdida de apoyo de los poderes legislativos hacia el Ejecutivo, no está la posibilidad de elegir un nuevo gobierno, sino que hay que respetar la culminación del periodo presidencial. Y esto genera inconvenientes, como bien describe Nino. Entonces, en Europa, con estos sistemas, hay una mayor relación entre la población, que es directa, y quienes detentan la jefatura de gobierno, y esta relación está más actualizada, porque si se pierde el apoyo del pueblo, automáticamente, y el apoyo del Parlamento, automáticamente ese gobierno se disuelve y se convoca un nuevo gobierno. Bien, esto es importante: sistemas de control de constitucionalidad concentrado, división del poder en dos departamentos, ejecutivo y legislativo, sistemas parlamentarios, mixtos o puros, bueno, hay distintas modalidades, y en el sistema americano aparece, luego de esta Constitución de Filadelfia, la idea de elegir a un presidente por un periodo de tiempo para que gobierne los destinos de un país. En Argentina se sigue este modelo. Argentina, desde 1810, nosotros nos declaramos, la independencia se declara después, en 1816, pero en 1810 ya hubo un desconocimiento a la figura del virrey y a la figura del rey español, y eso fue en mayo, la famosa Semana de Mayo, pero ya esta idea había sido declarada solamente por la provincia de Buenos Aires. Nosotros, el virreinato en ese momento del Río de la Plata, se integraba con 14 jurisdicciones, una sola había hecho esta proclamación, y bueno, se convoca a una asamblea en diciembre de 1810 para ratificar esto que había hecho Buenos Aires, y a esa asamblea concurre Mariano Moreno, que era un ilustre abogado que había estudiado en América Derecho, hablaba bien el francés y muy bien el inglés, había traducido la Constitución de Filadelfia de 1787 y fue con su proyecto para presentarlo y constituir a partir de ese momento una organización política y jurídica en las Provincias Unidas del Río de la Plata, con derechos. Era una Constitución de Filadelfia más humanizada, se abolía la esclavitud, pero bueno, no llegó Moreno a presentar ese proyecto, y Argentina tuvo bastante tiempo hasta lograr esos 50 años, que Estados Unidos logró consolidar un modelo, una constitución, respeto de la constitución. Argentina estuvo imbuida en guerras civiles. Por eso fue muy importante en Argentina, y esto Nino lo destaca porque él habla de una palabra, utiliza un término que es hiperpresidencialismo, y cómo contribuye la existencia en Argentina de un hiperpresidencialismo a generar modelos de anomia, a generar situaciones de anomia, tanto del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y obviamente en la sociedad toda, pero a nivel institucional me refiero, se da producto de esta situación
de Argentina, que nosotros tomamos esa Constitución de Filadelfia, pero como veníamos de 50 años de guerras civiles y de desorganización institucional, el convencional constituyente pensó en conformar en Argentina un presidencialismo muy fuerte, muy fuerte. Se le dio 4 jefaturas para ejercer, se les dio la posibilidad de vetar, la posibilidad de indultar, la posibilidad de declarar el estado de sitio, la posibilidad de, luego de dictar decretos de necesidad y urgencia, eso muy posterior, pero originalmente estas cuestiones estuvieron presentes y eso afectó el funcionamiento de la República, afectó el desarrollo de Argentina como país, básicamente porque permitió un abuso del ejercicio del poder, que obviamente la gente se contagia y en este cotidiano, en este día que describimos como ese personaje argentino, a partir de que se levantaba hasta que se acostaba, vivía sistemáticamente violando las normas vigentes y generando un proceso que dijimos, Nino denomina anomia boba. ¿Eh? Bien, que es una de las causales de los males que ha provocado en Argentina problemas o atrasos en el desarrollo, etcétera, etcétera. Pasamos a la segunda placa. Bien, este tema es importante también. Este tema es importante porque nosotros eh, tenemos en el lenguaje que utilizamos para redactar las normas, ustedes recuerdan que podemos hablar, yo escribí un artículo que denominé el modelo alexiano de 3 niveles, ¿no? Podemos hablar de que en el mundo, tanto en el mundo del derecho continental europeo como en el mundo del derecho continental americano, el derecho americano, constitucional americano, existe inicialmente, sobre todo en Europa, existía un sistema de reglas, ¿eh? Un sistema de reglas jurídicas, con un solo plano. Las reglas estaban vistas en ese momento como mandatos finales, no como mandatos de optimización que caracterizan los principios. Un sistema de reglas. La regla se acata o no se cumple un 100% o no se cumple. Bien, ahí vamos a ver a H.L.A. Hart, que Nino describe también, esas famosas reglas primarias, las reglas secundarias. Las reglas primarias son las que regulan la conducta humana y se deben aplicar para regir el comportamiento del hombre en sociedad. Las reglas secundarias son reglas de cómo deben aplicarse las reglas primarias. Acá H.L.A. Hart describe 3 tipos de reglas: las reglas de reconocimiento, las reglas de adjudicación y las reglas de cambio. ¿Eh? Las reglas de reconocimiento nos van a decir cuáles son las reglas que van a estar rigiendo nuestro ordenamiento jurídico. Las reglas de adjudicación van a apuntar a describir cómo los jueces aplicamos ese derecho para resolver conflictos. Y por último, las reglas de cambio son las que nos van a estar indicando cómo debemos hacer para modificar a las reglas primarias en un ordenamiento jurídico dado. Obviamente que la irrupción de los principios en el mundo del derecho provocó cambios no solo en el concepto del derecho, sino en el modo de aplicarlo. Aparecen los principios, describe, por ejemplo, Vigo o Dworkin, que continúa en la cátedra de Oxford luego que Hart abandona la titularidad de cátedra, y sobre todo en su libro Los derechos en serio, habla de la irrupción de los principios, ¿no? Ya los principios es un plano distinto al de las reglas, incluso Kelsen a nivel de reglas habla de que hay normas de clausura del ordenamiento para evitar las lagunas, las famosas lagunas de derecho, o lagunas de normas, o lagunas de reglas. Bueno, aparecen los principios como mandatos de optimización, y ahí principios, Vigo distingue 3 tipos de principios: principios jurídicos sectoriales, por ejemplo el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece el principio indubio pro operari. En caso de duda, tenemos que estar siempre a favor del trabajador. Indubio pro operari es un principio sectorial aplicable al derecho del trabajo. Luego habla de principios ultrasectoriales, que son principios ya un poco más amplios, donde, por ejemplo, podemos hablar del derecho a la igualdad. Todos los hombres somos iguales ante la ley, dice el artículo 16 de la Constitución Argentina, y admisibles en los empleos sin otra condición de la idoneidad. Pero ya este principio es de un alcance mayor, no afecta a un sector, sino que penetra a varios sectores del ordenamiento jurídico de un país. Bien, principio de igualdad lo puedo aplicar en derecho civil, lo puedo aplicar en derecho laboral, lo puedo aplicar en derecho constitucional.
Y la tercera categoría de principios son los principios ius naturales o principios ius fundamentales, que ya informan a todo o afectan o rigen para todo un ordenamiento jurídico, por ejemplo, el valor justicia, ¿no? Por eso con Nino me encantó, siempre hablaba de una definición de Arau Castec de derecho, que decía que el derecho es coexistencia humana normativamente pensada en función de justicia. Con lo cual daba a entender que la norma, que no se ajustaba a un valor supremo, que es el valor justicia, era una norma, la norma injusta no es derecho, nos dice Nino, nos decía Nino, nos dice Vigo, o nos decía Alexi, ¿no? La norma extremadamente injusta no es derecho, para una corriente como los no positivistas. Bien, pero estos tres principios un poco describen lo que es el plano de los principios. Primer plano el de las reglas, segundo plano el de los principios. Pero bueno, van a aparecer algunos autores que van a decir, tenemos tantos principios que podemos usar principios para resolver un conflicto y argumentar en un sentido y otros principios para argumentar en otro sentido, y la verdad que las dos decisiones pueden ser vistas de manera correcta. Esto genera no lagunas normativas, sino lagunas de indeterminación. Hay principios para todo, ¿m? Para resolver en un sentido, para resolver en otro sentido. Entonces acá viene Alexi y luego van a surgir sistemas que combinan sistema de reglas y principios. Primer sistema de reglas, segundo sistema de principios, tercer sistema de reglas y principios, y después viene Alexi y nos explica, lo voy a resumir porque es bastante a través de la argumentación jurídica, el nivel del procedimiento. Nos va a estar estableciendo cómo debemos aplicar los principios para llegar a una resolución justa del caso y evitar las famosas lagunas de indeterminación que nos dan los principios. Pero bueno, Nino, con su descripción de los problemas de vaguedad, de ambigüedad, de sintaxis, este problema que también que genera la textura abierta del lenguaje, complica la interpretación constitucional. Son normas o son situaciones que él describe en su libro y pone ejemplos prácticos de nuestra Constitución. Por ejemplo, los múltiples significados que tiene la palabra sostener en la Constitución argentina. El artículo segundo de la Constitución sostiene, dice que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. ¿Y eso qué implica? ¿Qué implica sostener? Que profesa el culto católico apostólico romano, que financia el funcionamiento de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y ahí tenemos que acudir a la interpretación armónica con otras reglas que tenía la Constitución. No nos olvidemos que Nino lamentablemente muere antes de la reforma constitucional del 94 que resuelve en algunos de los problemas de ambigüedad o vaguedad que tenía nuestra Constitución. Pero, por ejemplo, el artículo 14 de la Constitución argentina dice que los ciudadanos tenemos el derecho a publicar nuestras ideas por la prensa sin censura previa. Entonces, una interpretación originalista del texto constitucional diría, bueno, solamente tenemos derecho a publicar ideas por los diarios, por la prensa escrita. ¿Qué pasa con profesar ideas por el cine, profesar ideas por un programa de radio, profesar ideas por la clase? ¿Están amparados por la Constitución? Y bueno, ahí aplicamos otro tipo de interpretación, no originalista, sino una interpretación dinámica, progresista, y entendemos que el convencional constituyente quiso extender la idea de la libertad de expresión a otros medios de difusión de ideas, porque en ese momento no existían. ¿Qué se iba a imaginar el constituyente argentino en 1853-60? Que íbamos a poder publicar ideas a través de los medios electrónicos, de Internet o de distintas plataformas. No está expresamente establecido en la Constitución, pero bueno, una interpretación dinámica del texto constitucional a partir de la ambigüedad del lenguaje o la vaguedad nos permite incorporar otros medios para difundir ideas que me parece que es correcto hacerlo, ¿no? También hay cuestiones que tenemos que tener en cuenta, como les dije, la textura abierta del lenguaje puede provocar también problemas en el ordenamiento jurídico argentino u otros ordenamientos jurídicos, y esto de alguna manera vamos a ver al final, seguramente en la tercera clase, cómo afecta, cómo incide en la proliferación de las famosas anomias que describe Nino.
Bien, vamos a pasar, entonces algo que es importante también aclarar pasamos a la próxima placa, por favor. Ejemplos de determinación. Por ejemplo, una contradicción que Nino describe es la libertad de cultos, ¿no? Versus los requisitos religiosos para ser presidente de la nación. Antes de la reforma del 94, uno de los requisitos que se establecía para que un ciudadano argentino sea argentino nativo por opción, se postulara para ocupar la primera magistratura del país, tenía que pertenecer al culto católico apostólico romano. ¿Y esto cómo compatibilizaba Nino con la libertad de cultos que consagra el artículo 14? Había una posible contradicción, o con sostener el culto católico, católico apostólico romano. Sostener y hay libertad de culto. ¿Cómo es la cosa? Plantear la libertad de culto y exigirle al presidente que pertenezca a la comunidad apostólica romana, bueno, eran contradicciones que ya han sido resueltas porque hoy se eliminó con la reforma de 1994 el requisito religioso para el presidente de la nación. Las lagunas, bueno, la falta de normas sobre promulgación parcial de las leyes, también se resolvió porque hoy está regulado por nuestro texto constitucional. ¿Qué pasa si el Poder Ejecutivo, cuando tiene que promulgar una ley, la veta parcialmente? ¿Puede promulgar la otra parte en tanto y en cuanto no afecte la unidad de esa ley, bueno, y se cumpla una serie de requisitos? Podría hacerlo. Antes no se podía hacer una promulgación Venga, Juni, parcial, ¿no? ¿cómo muevo, Diosito santo? Perdón. Bien. Eh, Bien, pasamos entonces. Esto ya lo habíamos mencionado, Nino lo destaca muy bien, los tipos de normas primarias, secundarias y de reconocimiento. Me interesa que tengan en cuenta estos tres niveles: nivel de las reglas, nivel de los principios, nivel de reglas y principios y el nivel del procedimiento, que es el que viene a cerrar. Básicamente no los expliqué, pero Alexia apunta a la argumentación jurídica racional para ver qué principio tiene que aplicarse para resolver el conflicto y sobre todo tener en cuenta la jurisprudencia, ¿no? La jurisprudencia de alguna manera nos está indicando cómo debemos aplicar los principios de manera correcta. Esto después lo vamos a ver en la relación entre las distintas cortes estaduales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cómo algunos países del sistema interamericano de derechos humanos receptan y otros rechazan la aplicación de algunos principios, de algunas sentencias, de algunos criterios que surgen de la Corte Interamericana. Bien, pasamos a la próxima placa. Bien, acá ya, entonces, yo lo que quería destacar como corolario, ya como cierre de esta primera clase, es que estos fenómenos que describe Nino, de cómo se organiza el poder y cómo se organiza la dimensión del derecho constitucional de la libertad en Europa y en el hemisferio americano, ha generado cortocircuitos. Si uno, por ejemplo, repara en el derecho constitucional inglés, tenemos que decir, que es donde estudió Nino, donde hizo su doctorado Carlos Santiago Nino, tenemos que decir que es el único derecho constitucional que no ha recibido ningún tipo de incidencia, ningún tipo de efecto de otros sistemas constitucionales. Ahora bien, nosotros nos estamos nutriendo del sistema americano, pero también en algunas reformas hemos incorporado institutos del sistema europeo, continental europeo. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el Poder Judicial, abandonamos el sistema puro norteamericano, donde la designación de los jueces federales la realizaba básicamente el poder político, ¿no? El presidente de la nación designa a los jueces con acuerdo del Senado. El presidente de la nación designa a los jueces con acuerdo del Senado. En los sistemas europeos existen consejos de las magistraturas, que son órganos especializados que indagan en 4 o 5 idoneidades que tienen que tener los candidatos a jueces para ser designados en estos cargos. Por ejemplo, la idoneidad técnico-científica. ¿Cuánto sabe el candidato a juez de derecho? ¿Eh? La idoneidad gerencial. Un juez tiene que administrar recursos humanos,
se integra un tribunal colegiado, va a tener que tener un perfil de idoneidad distinto a si integra un tribunal individual, un tribunal de primera instancia, donde la decisión la toma él, donde conduce un grupo de colaboradores. Una idoneidad psicofísica, hay que ver si el juez está en condiciones de desarrollar determinadas habilidades, tanto psicológicas como físicas, y una idoneidad ética. El juez no solo tiene que parecer, sino también tiene que ser, sino también tiene que parecer. Y a esto se agrega para los tribunales que participan en el check and balance y no están, no sea tanto en el sistema europeo, porque hay organismos que se ocupan de esta función, que son los tribunales constitucionales. Una quinta idoneidad que tiene que ver con la idoneidad política o visión institucional. Un juez cuando resuelve un caso de corte o de corte suprema o de corte estadual, tiene que tener en cuenta cuáles son las consecuencias que esa decisión va a generar dentro del ordenamiento jurídico de ese país en el cual se desempeña el juez. Entonces, vemos sistema de designación de jueces puramente político-partidario, el sistema europeo se apunta a las idoneidades, a la capacidad del candidato a juez. Ese fenómeno se traslada, o sea, con la reforma del 94 en Argentina hemos incorporado en sendos artículos de nuestra Constitución la figura del Consejo de la Magistratura y el jury de enjuiciamiento para el proceso de destitución. Pero bueno, todavía hay algunos cortocircuitos ahí porque si bien se ha progresado y mucho en todo lo que tiene que ver con la selección de jueces, porque se les toma exámenes, escritos, orales, se celebra una audiencia para ver ciertas características del juez. En algunos países, por ejemplo, como en Perú, hay un seguimiento de ver si esa persona que ejerce la magistratura judicial mantiene las idoneidades que fueron evaluadas a la hora de asumir como juez. Así que hay no diría una contaminación, pero una influencia fuerte de algunos institutos que se han traído del derecho continental europeo a sistemas que tienen una vertiente, una raigambre, una raíz eh, político-constitucional americana. Entonces esto va a ser importante porque Nino lo destaca en su libro para después ver de qué manera estos cortocircuitos inciden en lo que él describe como el fenómeno de la anomia. Pero bien, creo que hasta hoy hemos llegado con esta introducción. Insisto, ver cómo ha descrito Nino en un país al margen de la ley, este fenómeno, cómo hace la introducción y la compara con un hecho concreto. Luego vemos en su libro algunas características del constitucionalismo, tanto europeo como el sistema que sigue la Constitución de Filadelfia, cómo cada uno regula los distintos ámbitos, este sentido mínimo de constitucionalismo, este sentido amplio de constitucionalismo, sistema de reglas, de principios, regímenes de reglas, de principios, principios y reglas y procedimiento, una consideración general de cómo nos está viendo hoy la ciudadanía latinoamericana a la justicia en general. Yo creo que con esto vamos a dar por finalizada la clase y ya para la clase que viene vamos a empezar con casos concretos de la Corte Interamericana de Justicia y ver cómo estos casos, y sobre todo actualizados, porque vamos a estar viendo casos recientes de 2025 o 2023, casos que han ocurrido con la jurisdicción colombiana, con la jurisdicción peruana, con la jurisdicción de Guatemala, básicamente, la de Panamá y obviamente la de Argentina, que me parece a mí que hay una gran imitación de algunos tribunales constitucionales del hemisferio americano a lo decidido por Argentina en el caso Ministerio de Relaciones Exteriores o Fontevecchia y D'Amico versus Argentina. Si hay alguna pregunta hasta aquí, la respondemos con la medida de lo posible, con mucho gusto. Todo claro, doctor. Alguien, por favor, en el chat o para que active el micrófono, por favor, para que le haga una pregunta al doctor Loffer, por favor.
Pues me comentan por el chat, doctor, que está todo bien claro. Ah, bueno, perfecto, entonces. Si les parece, vamos a continuar. Podemos pasar, si te parece, ahí yo mandé un material, voy a mandar 2 o 3 artículos, uno que está vinculado a este sistema de reglas, principios y procedimiento en el modelo alexiano de 3 niveles que escribí hace tiempo, comparando la Constitución española con la Constitución argentina. Y les voy a mandar un estado de situación que analiza la consideración que tiene la ciudadanía respecto de los poderes judiciales de 1995 a 2024, que es un texto de 118 páginas que les va a servir para ver de qué manera la ciudadanía, a partir del fenómeno de la anomia que vamos a estar viendo en profundidad ya mañana, de qué manera la ciudadanía empieza a desconfiar del Poder Judicial, ¿bien? Y cómo esto genera también problemas de inseguridad jurídica que afectan la calidad de vida, las inversiones, que afectan el desarrollo económico de un país, que como en Argentina pone un ejemplo Nino, en materia, por ejemplo, para darles un ejemplo, en materia de accidentes de tránsito, en un año tuvimos 227 accidentes de tránsito cada millón de habitantes. 227 accidentes de tránsito cada millón de habitantes en Argentina, producto de este fenómeno de anomia. Y en el caso de Estados Unidos tuvieron solamente 59 accidentes de tránsito cada millón de habitantes ese mismo año que se comparó la cifra. 227 en Argentina, 59 en Estados Unidos y 49 en Reino Unido. Esto es producto de que en algunos países las normas de tránsito se cumplen y en otros no. Bien, es uno solo de los ejemplos, ¿no?, que pone Nino para explicar de qué manera el fenómeno de la anomia daña la salud institucional, la salud de las instituciones esenciales de una democracia bajo el Estado de Derecho. Así que bueno, mañana vamos a seguir hablando y dando ejemplos concretos de anomia. Esta fue una clase más introductoria para ver cómo Nino toma el fenómeno del constitucionalismo y cómo lo relaciona luego con el sistema de la anomia boba que él describe de manera magistral. Nos vemos mañana entonces. Muchísimas gracias, doctor Lofer, por acompañarnos el día de hoy. Esperemos No, nuevamente muchas con ansias gracias. el día de mañana. Mañana nos vemos entonces.